Bien, vamos ahora a leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. Hemos leído el capítulo 1 hasta el versículo 14. Ahora vamos a leer de manera más particular los versículos 12 hasta el 14, 12, 13 y 14. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, dice así. Primera de Corintios. O ¿qué he dicho yo? Colosenses, perdón. Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. Amén. Si en el día del cumpleaños de nuestra esposa, pues el marido va y le regala a la mujer pues, cualquier cosa que se haya encontrado por la calle, ¿no? Pues supongo que a la mujer no le va a hacer eso mucha gracia, no se va a sentir muy agradecida, ¿no? O sí, él la ha comprado, ¿no? Pero la mujer lo recibe y no le da el valor, ¿no? Pues entonces tampoco va a sentirse agradecida. Bueno, digo la mujer, pero también puede ser al revés, ¿no? Puede ser el hombre, puede ser esto indiferente. Entonces, la cuestión es que solo somos agradecidos cuando vemos el valor de aquello que se nos da, ¿verdad? Y esto es así también con las cosas de Dios. Vamos a estar tanto más agradecidos a Dios cuanto más valor le demos y veamos a lo que el Señor nos ha dado. Entonces, bien, aquí estamos en estos versículos viendo acerca de lo que Dios nos ha dado. En este texto de Colosenses que hemos leído, el contexto es la oración inicial de Pablo. Pablo comenzaba sus cartas normalmente orando por los creyentes, por las iglesias y dando gracias a Dios por ellos. Entonces él escribía la carta a la iglesia de Colosas, y entonces el contexto es que él estaba pidiendo para que sobre todo ellos conocieran la voluntad de Dios para sus vidas, que fueran fortalecidos en el hombre interior en toda circunstancia, y ellos pudieran crecer en el conocimiento de Dios y pudieran también estar cumpliendo toda una buena obra. Entonces esto es el contexto de lo que se está pidiendo, y a continuación entonces está haciendo esta acción de gracias. Estos versículos que hemos leído, acción de gracias, dice con gozo dando gracias al Padre. Esto según algunos podría ser una exhortación, un mandamiento a que ellos, los colosenses, dieran gracias a Dios, ¿no? Esto sería una especie de exhortación, casi de mandamiento, para que los colosenses den gracias a Dios. Pero también otros ven aquí que Pablo es quien lo da. Es Pablo quien está dando también gracias a Dios por las cosas que Dios les ha dado, ha hecho por ellos. Entonces, creemos que bien podría ser, sí, una manera de exhortar a los colosenses, pero que Pablo ciertamente se incluye, porque vemos aquí en el versículo 12 dice que nos hizo aptos. Entonces él se incluye, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y también en el versículo 13 nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y también en el versículo 14 tenemos redención. Entonces Pablo se está incluyendo, por lo cual también Pablo está dando gracias, ¿verdad? No solamente aquí una exhortación, sino una acción de gracias que él está presentando. Entonces esto es para todos también los creyentes. Esto es algo para que nosotros lo tengamos en cuenta, para que también nosotros estemos dando gracias a Dios. Y el motivo no es otro que el de la salvación, ¿verdad? El de la salvación
que Dios nos da. Se puede decir que no se puede dar gracias por aquello que uno no ha recibido, ¿verdad? Si damos gracias por algo es porque lo hemos recibido, y en este caso, al hablar de la salvación, lo hemos recibido como un regalo de Dios. Entonces, esto nos ha de mover a la acción de gracias, a estar agradecidos a Dios. Si el mundo no está agradecido a Dios por su salvación, pues es normal, ¿verdad? Es normal, porque no ha recibido la salvación. Pero que los cristianos no estén agradecidos, profundamente agradecidos a Dios por su salvación, no es tan normal, porque los cristianos hemos recibido la salvación de Dios como un regalo. Entonces, en estos versículos nos está presentando esta salvación, una salvación grande, una salvación gloriosa, y ella es la que nos mueve esta gratitud. Entonces, en estos versículos vemos acerca de esta salvación, vemos cómo toda la Trinidad está actuando, la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está actuando en esta salvación, y cómo también esta salvación es una salvación obrada fuera de nosotros, pero que también es una salvación en nosotros. Entonces vemos acerca de esta salvación en las tres sencillas declaraciones que podemos extraer de estos versículos. La primera de estas declaraciones del apóstol Pablo acerca de nuestra salvación es que Dios nos ha hecho aptos para la misma. Dios nos ha hecho aptos para la salvación. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces vemos que, está diciendo aptos para participar. En el original no se encuentra esta palabra de participar, ¿no? Esta pues tendría que estar a lo mejor así inclinada, itálica, cursiva, para indicar que no está, pero ciertamente la idea pues se puede decir que está presente implícitamente. Es decir, está pues la salvación, Dios ha hecho la salvación, Cristo ha realizado la salvación, y los cristianos por lo tanto se llevan a beneficiarse de ella, por lo tanto a participar de ella. ¿Y por qué se llegan a beneficiar o a participar? Pues porque Dios lo hace posible, Dios los hace aptos. Entonces vemos acerca de la salvación, aquí está sobre todo expresada por la idea de la herencia de los santos en luz. La idea más importante aquí es de la herencia. La salvación está presentada como una herencia que Dios nos da. Dios es quien nos da la herencia, Dios es entonces el testador, entonces Él es quien nos da el testamento, ¿no? La herencia. Y la herencia, pues, como vamos a ver, es la vida eterna. Es lo que Él nos da en herencia. Y bien, pues esta herencia también tiene mucho que ver con la idea del pacto. De hecho, en el griego es la misma palabra, en diatheke, tanto pacto como testamento. Y bien, pues entonces hay un matiz, ¿verdad?, entre ambas ideas, entre ambas palabras, entre pacto y digamos testamento o herencia, en el sentido de que la idea de pacto, sobre todo, pues está subrayando la idea de fidelidad mutua, digamos de condiciones, ¿verdad?, de nuestra vinculación también a Dios. Sin embargo, la idea de herencia o testamento es como en los testamentos, ¿verdad? Es la idea de la voluntad soberana de aquel que lo deja, ¿no? Él deja en herencia según su voluntad, de una manera unilateral. Bien, pues entonces vemos, esto es algo que también nos encontramos, podemos leer en Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17, está hablando de Jesús, y dice así, leemos Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, porque no es válido entre tanto que el testador vive. Vemos que también en estos versículos pues bien a propósito entonces esta idea del testamento o de la herencia, porque esto nos habla también de la muerte de Cristo, ¿verdad? Es algo que se pone en vigor por la muerte de Cristo, ¿no? Recibimos entonces nosotros la herencia, que aquí vemos en el versículo 15 al final dice: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso decíamos que lo que recibimos en herencia es la vida eterna. Es la vida eterna. Entonces vemos que aquí está hablando de los llamados. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y si volvemos a Colosenses, pues dice que habla de la herencia de los santos en luz. Unos en hebreos son los llamados, otros en Colosenses son los santos, y los dos son las mismas personas. Los santos son los llamados son los santos, ¿verdad? Entonces los santos, vemos, no es una categoría especial de cristianos, no es una categoría especial de creyentes a las que, hombre, son tan buenos, tan malos, que, bueno, podemos incluso orarles a ellos, ¿no? O darle algún tipo de honra especial, o pues distinguirlo de entre los demás creyentes. No, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Los santos son todos los llamados por Dios, ¿verdad? Son todos, por lo tanto, los que Dios llama. Y entonces son aquellos que Dios hace aptos para la salvación. Entonces vemos que la idea del llamamiento es entonces lo que nos hace aptos para la salvación. El llamamiento, ¿ves? Es lo que nos hace aptos. Entonces está hablando, por lo tanto, del llamamiento eficaz de Dios. Es el llamamiento eficaz de Dios. Lo estábamos viendo en los estudios en Bilbao ahora un par de semanas, ¿no? Acerca del llamamiento eficaz que Dios hace por su palabra, pero por su Espíritu Santo también en nuestro interior. No se queda solamente pues el llamamiento de la predicación del Evangelio, el llamamiento que el Evangelio nos hace a arrepentirnos, a creer en el Señor Jesucristo, sino que Dios también, por su Espíritu Santo, obra en nosotros, regenerándonos y dándonos vida, para que podamos nosotros responder a ese llamamiento, ¿verdad?, que nos hace la palabra, y hacer pues tal como Él nos pide: arrepentirnos, ir a Cristo, confiar en Él. Entonces es un llamamiento eficaz, porque no se queda solamente en una declaración de buenas intenciones por parte de Dios, sino que Él lo hace eficazmente, realmente en nuestra vida. Dios actúa, Dios obra, Dios entonces vence todas nuestras resistencias, ¿verdad? Con su gracia irresistible, con su gracia eficaz. Entonces vemos que por eso es una obra maravillosa la de la salvación, porque la obra del llamamiento eficaz, la obra de la regeneración, pues es verdaderamente maravillosa, porque Dios es quien obra. Nosotros estamos pues pasivos, nosotros no hacemos nada en esta obra. Es Dios quien actúa en nosotros por su Espíritu Santo. Entonces, cuando comprendemos esta obra, esto nos mueve a la gratitud. ¿Por qué no hay hoy día a lo mejor mucha gratitud entre los cristianos? Pues seguramente es porque no se acaba de ver bien esta gran obra de Dios que nos hace aptos para la salvación, esta gran obra de Dios del llamamiento eficaz e irresistible, porque se concibe que al final la salvación es por mi decisión, es por mi voluntad, es porque yo he decidido pues esto o lo otro, o pues seguir a Cristo. Sí, vale, lo hacemos para la salvación, pero es porque Dios obra, actúa en nosotros y produce en nosotros esta obra, ¿verdad? No hacemos nada sin la ayuda de Dios. Entonces esto es el problema, que hoy en día no se acepta
esta obra de Dios. Se le objeta, se le pone objeciones, ¿verdad? Se dice, hombre, pues si Dios lo hace así, si la salvación por lo tanto depende solo de Dios, ¿por qué lo hace solamente en uno? ¿Por qué no lo hace Dios en todos? ¿Por qué no lo hace entonces en todas las personas? Entonces, si es así, se dice, entonces Dios es injusto porque pues lo tendría que hacer en todos. Pero fijémonos que esta es nuestra manera de pensar de hoy en día. Como que tenemos el derecho todos de ser salvos, ¿verdad? De que todos tenemos el derecho a la salvación y Dios tiene que repartirlo pues de una manera igualitaria entre todos, porque si no Dios es injusto. Pero esto es para nada lo que nos dice la Biblia. No tenemos ninguno de los hombres ningún derecho adquirido ni innato a ser salvos, ni a reclamarle nada de Dios, ¿verdad? Porque todos por naturaleza somos hijos de la ira, porque todos nos hemos apartado de Dios y porque todos entonces pues lo que merecemos por nuestros pecados es la condenación. Si Dios quiere salvar, pues es por su gracia, y si Dios quiere salvar solo a algunos, es por su gracia, no se lo merecen ellos. Entonces Dios es el soberano y nadie le puede objetar y decir, mira tú, ¿qué haces? Porque Él hace pues según su voluntad, y sobre todo es que por nosotros no hay nada. Por nosotros no podemos decir que lo hemos merecido en modo alguno, es por su gracia, por su benevolencia para nosotros. Entonces, así por lo tanto, empieza a hacer pequeña la obra de salvación de Dios para nosotros, ¿verdad? No viendo este llamamiento de Dios en nuestra vida, y así, por lo tanto, se empieza a ver la maravilla de la obra de Dios, ¿verdad? Reconociéndolo, ¿no? Y dándole gracias a Dios por esa obra en nosotros. Bien, pues continuando aquí con este texto, podemos ver ahora acerca de la segunda declaración del apóstol Pablo, pues acerca de la salvación, y es que Dios nos ha librado de nuestra antigua dominación espiritual. En el versículo veíamos 12, decía la herencia de los santos en luz, la idea por lo tanto de los santos en luz, de la luz, ¿verdad? La herencia en luz de los santos. Entonces fijémonos, continúa entonces esta misma idea, el versículo 13 diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces este llamamiento eficaz, vemos, está aquí también en este versículo comparado, por así decirlo, a un movernos, ¿no? A un ir, a un trasladarnos de un lado a otro, trasladarnos de las tinieblas hacia la luz, ¿no? Movernos. Esto sería este llamamiento, nos lleva de las tinieblas a la luz. Y esto pues también está en la misma línea que lo que nos dice el apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo capítulo 2 y versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estabais en las tinieblas y Él os llamó y os trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, pues fijémonos, ¿no? Está hablando aquí, podríamos hablar, pensar de la salvación entonces como un cambio de residencia, ¿no? Algunos pues nos hemos cambiado de residencia, ¿no? Hemos dejado pues de vivir en un piso, una casa, y nos hemos trasladado a otra. Pues entonces a un cambio de residencia. Imaginémonos, ¿no?, que vivimos en una casa que está pues en ruinas, ¿no? A lo mejor pues tiene por fuera una bonita capa de pintura y está bien decorada, ¿no?, como sepulcros blanqueados, pero en realidad es solo apariencia.
porque en el interior es una casa que, bueno, está, para empezar, toda a oscuras. Hay, muy pocas ventanas, ¿no? Además son pequeñitas y además están todas las persianas abajo, con lo cual solamente entra, pues, algún que otro rayito de luz al interior. Y en el interior de la casa, pues entonces nos podemos imaginar todo frío, todo oscuro, es putrefacto, y bueno, entonces es un lugar como muy malsano, insano para vivir ahí, ¿verdad? Bien, pues entonces esto, lo que hace Dios es trasladarnos de esa casa infecta a una gran mansión, ¿no? A una gran mansión, pues que tiene pues muchas habitaciones, unas ventanas muy grandes. Ahí entra la luz a raudales, ¿verdad? Y también pues decorada no solamente por fuera, sino también por dentro. Entonces es un lugar apto, bonito, agradable para vivir allí. Es una casa nueva. Nos dice pues 2 Corintios capítulo 5 que quien está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una casa también amplia, porque dice pues que me sacaste abundancia, nos dice el Salmo, ¿no? Y nos lleva pues también, como dice el Salmo 23, ¿no? A pues lugares refrescantes, nos lleva a prados donde el Señor pues hace explayar nuestra alma. Así pues es una nueva casa, allí es una casa donde entra pues la luz. Y por eso nos dice que los cristianos antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, nos dice Efesios capítulo 5, versículo 8. Entonces, bien, estábamos nosotros antes en las tinieblas, que es el símbolo de la muerte, ¿verdad? Las tinieblas es la ausencia de vida, es la muerte. Y es también entonces un símbolo del pecado, porque la paga del pecado es muerte, nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero la luz pues es la idea de la vida, es la idea también de la salvación, y es la idea de la santidad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, nos dice 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Y todo lo relacionado con Dios pues es también luz. Jesucristo es la luz del mundo, ¿verdad? También nos dice que la palabra de Dios alumbra los ojos en el Salmo 19. También, pues, acerca de Cristo, nos dice que en Él estaba la vida, y la vida es la luz, o era la luz de los hombres. Pues entonces fijémonos este cambio de residencia, pero también en este texto hay una idea también importante, porque se destaca sobre todo la idea de la dominación, porque en el versículo 13 dice la potestad de las tinieblas. Y el versículo 14 está hablando del reino de su amado Hijo. En primera de Pedro hemos leído, está hablando, nos llamó de las tinieblas a su luz. Aquí es lo mismo, pero la idea, está sobre todo subrayada la idea de la dominación. La potestad de las tinieblas, el reino de su amado Hijo. Entonces vemos, son dos potestades, son dos reinos, ¿verdad? El reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entonces vemos el individuo, la persona, pues no va por libre en esta vida. Las personas pues, pueden pensar que ellos son personas libres y por lo tanto no hay nadie por encima de ellos, no son súbditos de nadie, ¿no? Entonces, bueno, hay este espíritu muy anarquista así extendido, ¿verdad? Y entonces, pues, gente que se piense de esta manera, pero en plan espiritual. No, él no es súbdito de nadie. Pero bueno, el caso es que la palabra de Dios nos dice que no hay ninguna persona libre. Todas las personas son súbditas, o del reino de las tinieblas, o del reino de la luz. Del reino de las tinieblas, pues están bajo la autoridad de Satanás. Y Satanás, el diablo, gobierna sobre ellos. En Efesios capítulo 2 dice, habla de él como el espíritu que ahora actúa sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que están en sus pecados, por lo tanto, el diablo está actuando en ellos, ¿verdad? El diablo está actuando a través de sus mismos deseos, a través de sus mismos pecados. Entonces, cuando uno peca pues porque es su carne, son sus afectos,
está inclinado al mal, a ese mal, ¿verdad? Pero también peca porque detrás de ello está el diablo, ¿verdad? El diablo, por lo tanto, es el dueño, es el soberano de este reino. Y es un tirano, ¿verdad? Recordémonos que lo que dice la palabra, que él es homicida desde el principio. ¿Quién quiere tener entonces como dueño, como soberano, a un homicida, a un tirano, a un cruel, ¿verdad? Entonces él se deleita en asesinar, él se deleita en quitar la vida a la gente, él se deleita en que la gente pues peque, entonces muera, ¿verdad? Él es homicida del principio, ya hizo eso con Adán y Eva. Pero pensemos de que no es esto solamente, creo yo, en el plano espiritual. Creo que incluso en el plano real, físico, ¿verdad? Él es homicida en el sentido de que él también intenta por todos los lados quitar la vida a la gente. Creo que sí. Que él se deleita también en pues, quitar la vida pues, a los niños, a los jóvenes, que no lleguen a ancianos, ¿verdad? A poner a la gente en un camino de pecado y que eso pues le quite al final la vida. Entonces, bien, la gente no ve esto, piensa que son libres, pero cuanto más libres piensan que son, en realidad más esclavos son de este pues tirano, este asesino. Pensemos lo que dice la palabra de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo en 2 Timoteo, en el capítulo 2, que aquellos que han conocido la verdad, ¿verdad? En el versículo, al final del capítulo, el versículo 25-26, aquellos que han conocido la verdad, pero que pues se han apartado, ¿no? O pues han caído en un error, pues ellos acaban han caído en el lazo del diablo. Eso los que han conocido la verdad. Eso han conocido la verdad, pero se apartan de la misma. Bien, pues si eso ocurre, aquellos que han conocido la verdad, pues ¿qué no será de aquellos que nunca la han conocido o nunca la han recibido o nunca la han aceptado, que están por lo tanto en el mundo? Pues están completamente bajo el dominio y la potestad del diablo. Pues el Señor entonces nos ha librado de esta potestad. Pensemos cuando estábamos nosotros antes en el mundo y bueno pues que el Señor nos sacó de ahí. ¿A dónde podríamos haber nosotros acabado si el Señor no nos hubiera sacado de ahí? Solo Dios lo sabe. Pero vemos que el Señor lo ha hecho, ¿no? Y era, pues esto podemos pensarlo como pues un cambio de régimen. Ha habido un cambio de régimen, ¿no? En nuestra vida. Algunos de nosotros hemos visto un cambio de régimen en un sentido político, ¿no? A mí me ha cogido eso un poquito ya de niño, pero algo de esto he visto. Entonces, cuando uno está en un régimen político, de una dictadura, por ejemplo, pues uno se piensa, ¿cuándo vamos a salir de aquí, ¿no? Y piensa que es imposible, que es algo impensable que esto pues cambie, ¿no? Bueno, pues cambia. Entonces ya no solamente cambia el que gobierna, también las leyes, el principio que lo gobierna, todo es distinto. Pues así también es el cambio de régimen que Dios hace en nuestra vida. Ya no tenemos entonces esta servidumbre al pecado, al diablo. Ya no tenemos esta servidumbre, estamos dominados al diablo, sino que somos libres del pecado, libres del diablo. ¿Para qué? Para servir a Dios solamente. Entonces esto es una nueva posición ante Dios y esto es una gran gloria para nosotros y la que tenemos que tener, por tanto, siempre presente en nuestra vida. Bien, pues ya por último, la tercera de las declaraciones del apóstol Pablo en cuanto a nuestra salvación, por la que tenemos que estar agradecidos a Él, es simplemente que Dios nos ha comprado y que Dios nos ha perdonado. Dios nos ha comprado, Dios nos ha perdonado. Vemos esto que es una obra, la obra de la salvación es una obra de la Trinidad. De toda la Trinidad. Los versículos 12 y 13 está hablando sobre todo, el foco está puesto sobre todo en la persona de Dios Padre. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Y también dice, el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo. Y vemos que en el versículo 14 dice, en quién tenemos redención. Entonces el foco está
ahora en el versículo 14, en Cristo, en el Hijo de Jesucristo. En Él estamos pues nosotros y tenemos redención y perdón de pecados. La idea, por tanto, de ¿en quién? La idea de estar en Cristo. Esta idea que está en la Escritura, en el Nuevo Testamento, sobre todo en los escritos de Pablo. Estamos en Cristo los creyentes. Y está sobre todo en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Ahí aparece pues la palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo, prácticamente en todo el capítulo, hasta como mínimo 9 veces. Bien, pues entonces, fijémonos, la idea de estar en Cristo es la idea también de comunión con Él. Es la idea de estar nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Es la idea de estar unidos a Cristo por la fe. Leemos entonces, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, cuando dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O también en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice que juntamente con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, estar con Cristo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Y también podemos leer en Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces vemos aquí también está hablando de estar en Cristo, o que Cristo esté en nosotros. ¿Y por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo en nosotros. Eso es estar en Cristo, ¿sí? Bien, pues entonces vemos, por eso decíamos de la obra de la salvación de toda la Trinidad, el Padre, el Hijo, y cuando está diciendo también en Cristo, está hablando del Espíritu Santo, porque está hablando también de la habitación del Espíritu en nosotros, de la morada del Espíritu pues en nosotros, y de esa manera nosotros estamos unidos a Cristo por la fe. Y de esta manera pues vemos esta salvación, este perdón de pecados, esta redención por su sangre y el perdón de pecados. Vemos que es, bueno, la obra de Cristo por nosotros. La obra de Cristo de redención, ¿no? Redención es la idea de ser comprado. Somos comprados con la sangre de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19 dice que fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino incorruptibles con la sangre preciosa de Cristo. Sangre preciosa en el sentido de que de inmenso valor, de inmenso precio. Y somos comprados. Antes éramos del diablo y Él nos ha comprado para ser propiedad suya. Es algo pues que Cristo hace pues delante de Dios con su sangre. Por así decirlo, Él lo hace, nos compra. Y somos entonces propiedad suya. Y es algo fuera de nosotros. Como también el perdón de los pecados. Él presenta delante del Padre su sangre y de esta manera pues somos perdonados, somos redimidos. Vemos aquí, sin derramamiento de sangre, nos dice Hebreos capítulo 9, no hay remisión. Era necesario que la sangre de Dios, de Cristo, fuera vertida para que nuestros pecados pudieran ser expiados y de esa manera también perdonados. Entonces vemos que el pecado, para ser perdonado, no se pasa por alto sin más. Era necesario que la ira de Dios fuera satisfecha. Y eso pues por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. La justicia infinita de Dios pues recibió la satisfacción por el precio, el valor infinito de la vida del Señor Jesucristo en la cruz. Y así pues tenemos ese perdón delante del trono de Dios. Ese perdón que también es fuera de nosotros, que Dios hace al también considerarnos justos
no perdonando nuestros pecados. Pero vemos que ese perdón que es fuera de nosotros, esa redención que Cristo hace, esta obra objetiva de salvación, es algo que también nosotros tenemos en nosotros por el Espíritu Santo. En nosotros. Porque al estar nosotros en Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, entonces Él nos comunica también estas cosas, ¿verdad? Entonces por eso decíamos de la salvación que es fuera de nosotros, obrada por Cristo, fuera de nosotros, sin nosotros, pero también que nosotros participamos y está en nosotros, porque somos partícipes de la misma por el Espíritu Santo. Así, por lo tanto, vemos que bien, tenemos esto, todos los creyentes, es lo que Cristo ha hecho por nosotros, es lo que Cristo nos da como regalo, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido llamados, entonces si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y si hemos también pedido perdón al Señor por los mismos, si nos hemos encomendado a Dios en su gracia, si hemos nos hemos confiado en el Señor Jesucristo, si nos hemos echado rodando encima de Él, en sus brazos, si nos hemos confiado a Cristo y en su gracia, pues entonces tenemos somos comprados por la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo perdona nuestros pecados, y es algo por lo tanto que es así, porque es una obra que Cristo ha hecho por nosotros, por los creyentes. No hemos de estar a lo mejor dando vueltas a este asunto. A veces hay gente que le da vueltas a las cosas y quiere hacer problemas, a lo mejor muchas veces donde no los hay, ¿verdad? Y como dice en mi tierra, ¿no? Buscarle, no sé, ¿cuántas? Tres piernas al gato. Bueno, no hemos de hacer esto. Si hemos creído, es así. Si tenemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, es la obra de Cristo para nosotros, no es nuestra. Y hemos de aceptarla sin más para darle las gracias después a Dios por ella, ¿verdad? Darle las gracias a Dios por esta obra que Dios en Cristo hizo para nosotros. Bien, vemos ya en conclusión esta gloriosa salvación, que no es nada pequeña, ¿verdad? Es gloriosa, es inmensa, ¿verdad? Nos dice Hebreos capítulo 2, una salvación tan grande, ¿verdad? Cristo ha hecho para nosotros esta salvación tan grande, a la que hemos de también prestar atención y hemos de también, como vemos aquí, estar agradecidos. Este llamamiento eficaz que nos hace aptos para tener esta salvación, participar de la misma, esta liberación del dominio de Satanás en nuestra vida, y también, por último, que somos comprados por la sangre de Cristo y perdonados por ella. Entonces, no hemos de empequeñecer a nuestra vista esta obra, hemos de verla grande, hemos de hacerla gloriosa a nuestros ojos, y hemos de estar agradecidos. Si hemos recibido esta salvación, hemos de estar agradecidos. Si uno no lo hubiera más recibido, lo que hay que hacer es simplemente ir a Cristo y encomendarse a Él, como hemos visto, y ponernos en sus manos, poner la confianza en que Él lo ha cumplido todo. Entonces decir, esta salvación es tan grande y es también para mí. Bien, hagamos esto, y también recordémonos lo que nos decía Primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 9. Nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo, ¿verdad? Pueblo de Dios, para que anunciemos a Dios, para que anunciemos también su salvación. Hemos de también, como parte de nuestra gratitud a Dios, anunciar y ser testigos del Evangelio de Cristo. No plantear la evangelización en términos prácticamente
bueno, de ley, ¿no? Que hemos de hacerlo porque si no, pues esto o lo otro, ¿no? Hemos de evangelizar, por supuesto, pero movidos por el Evangelio, por la gloria del Evangelio. Hemos de ver si el mundo está bajo esta dominación del diablo, está pues en esta perdición. Nosotros hemos experimentado, hemos recibido esta salvación que nosotros hemos recibido, también los demás la pueden recibir también. Y hemos pues también de anunciar esta gloriosa salvación. Oremos entonces al Señor por esto, oremos al Señor para que el Señor derrame también su gracia, nos mueva a orar, a hablar, y quiera el Señor derramar la gloria de su conocimiento en este tiempo sobre multitudes, ¿verdad? Sobre cientos, sobre miles y aún sobre miles de miles, para que, como dice la Escritura, la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas del mar cubren la tierra. Pues que así sea, que nosotros contemplemos también esta obra de Dios en este tiempo, lo podamos ver y lo podamos gozar en su gloriosa salvación. Amén.